Es un honor para mí, pues, compartirles un poco de la experiencia que puedo haber tenido dentro de la Fiscalía General de Justicia en género, que es el área que nosotros nos desenvolvemos, y justo vemos pues todas estas convenciones, toda la parte importante de las leyes que protegen a las mujeres sin una vida de violencia y sobre todo para eliminar cualquier tipo de discriminación contra la mujer. Y bueno, efectivamente el día de hoy vamos a ver los hitos históricos del reconocimiento de los derechos de las mujeres. Es para mí importante mencionar que las mujeres y las niñas pues son líderes, impulsoras del cambio y cuidadoras encargadas del mantenimiento. Sí me veo bien, ¿verdad? Es que como tengo el teléfono y no tengo la compu, de pronto no sé. ¿Y me Sí, escucho te bien? ves bien, ¿Me Claudia, y escucho? te escuchas bien también. Sí, perdón. Gracias. Ok. Mencionaba que eran cuidadoras, encargadas del mantenimiento de la paz, pero tenemos una función empoderada, que es una palabra eh, muy importante actualmente en las mujeres y las niñas que luchan por sus derechos. Sobre todo, nunca hemos querido ser igual a un hombre. Eh, Sabemos que somos, en cuanto a sexos, totalmente diferentes. Lo único que se pretende es buscar los derechos y la igualdad en igual de condiciones. Entonces, el cuestionamiento en esta ocasión se hace cuánto se ha avanzado, cuánto se ha trabajado para lograr en la posición que tenemos, pero cómo se impulsa esta lucha de igualdad de derechos. Pues bueno, empieza justo en el siglo de 1948, en la Convención de Seneca Falls, en donde varias activistas reclamaron públicamente sus derechos civiles. No sé si me pudiera apoyar a compartir la diapositiva que les envié. Sí, ahorita De, la ponemos. ¿Quieres la cronológica primero? la de hitos históricos, sí, que es el infograma, que es como Sí. la línea del tiempo. Pues es importante el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer que estamos celebrando, porque pues precisamente tratamos de erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres y estadísticamente, datos estadísticos a diario que nosotros tenemos ahí en la Fiscalía, justo las lesiones dolosas, esta práctica de feminicidios, la parte de violencia familiar, son uno de los delitos que más estadísticamente tenemos. Y esto justo se debe a la violencia de género que tenemos todos. Entonces, vamos a empezar un poquito con la historia de hitos históricos del reconocimiento de los derechos de las mujeres, que gracias, Oscar. Bueno, se da durante el siglo XVI y XIX con la desigualdad de las mujeres. Es importante comentar que la mujer era tratada como una discapacitada mental para ejercer sus derechos de propiedad o patria potestad en relación a sus hijos. No teníamos alguna institución que garantizara o salvaguardara estos derechos. Desde ahí empezamos con pues la desigualdad en cuanto a los derechos. Incluso aquellas mujeres que tenían el privilegio de poder estudiar, porque en ese entonces ni siquiera teníamos en igualdad de condiciones el permitirnos a la educación. Las mujeres privilegiadas, bueno, son pocas que tienen acceso a este privilegio. Y más adelante vemos la legislación penal, donde nos habla acerca de una violencia familiar y restricción de sus derechos elementales por parte de sus padres y de sus esposos. Esta parte se menciona como privada del Estado. Es una situación que no le importaba al Estado porque, como dice el dicho, la ropa sucia se lava en casa, y ese dicho lo tenían porque pues las cuestiones que se ventilaban dentro de un matrimonio, pues solamente competían a la familia. El problema fue que cuando ya había mucha violencia familiar, pues empezó a haber golpes, empezó a haber lesiones, empezó a haber maltratos, empezó a haber incluso llegar a lo que es el feminicidio, y es cuando deja de ser esta parte de privada y se vuelve
pública. Entonces es cuando el Estado pues ya tiene que tomar cartas en el asunto. Después, también otra parte importante, pues es que se nos niega el ejercicio de los derechos políticos. En 1776 tenemos lo que es la Declaración de la Dependencia Americana en el estado de Virginia. Nace con los derechos humanos en el plano jurídico. Tenemos una primera declaración que contiene los derechos del ciudadano. Y en 1789 en la revolución, en la Declaración Francesa y de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, efectivamente se da la Declaración de los Derechos del Hombre. Y como dicen, ni siquiera pues no habla ni siquiera de la mujer, ¿no? Entonces ahí es una forma de discriminación porque ni siquiera éramos consideradas como personas. En esos años la mujer era considerada como una cosa. Aquí sale la primera mujer importante dentro de toda la historia, pues ya que ella era una mujer privilegiada, pues tenía acceso a la educación y era literata, que hablamos de Olympia de Gaulle, que se destacó en las leyes francesas que castigaban a las mujeres en igualdad con los hombres, pero que negaban los mismos derechos. Ella se da cuenta efectivamente que se hace la Declaración de los Derechos del Hombre y quedamos excluidas, y es cuando 2 años después, en 1791, se hace la Declaración de los Derechos de la Mujer. Permítame un segundito, por favor. Muchas gracias, perdón. Y entonces Olimpia de Gaulle, pues como mencionaba, es una mujer sobresaliente en su momento. Sí me veo, ¿verdad? Sí me escucho. Sí. Sí, gracias. Y también uno de los aspectos más importantes que era pues impulsar la lucha de la igualdad de los derechos en cuanto a las activistas que reclamaban tanto sus derechos civiles, sociales, políticos y religiosos. Entonces, en esta parte tenemos a lo que es la reivindicación de los derechos de la mujer con la obra de Mary Wollstonecraft, que de hecho ella en ese entonces pues estaba en contra de la institución del matrimonio. Hay un personaje muy importante también aquí que fue su pareja, que la apoyó bastante y hicieron justo la vindicación de los derechos de la mujer, que defendía pues le señalaba que los hombres y las mujeres deberían de ser tratados como seres racionales iguales, y aquí empieza esta parte de las mujeres del sufragio, las activistas que querían pues también el derecho al voto. En 1848 hablamos de la Declaración de Seneca Falls, que es un documento basado en la Declaración de la Independencia de Estados Unidos, en donde más que nada fue una convención en donde estuvieron muchas mujeres que tuvieron a bien, eran activistas políticas y que luchaban para poder votar y sobre todo manejaban lo que era reclamar públicamente pues todos este tipo de derechos. Y efectivamente con esta convención de Seneca Falls en 1893 y 1848 que se da la Declaración de los Sentimientos y denuncian el contrato matrimonial y exigían que la mujer no debería de someterse, porque como cosas que éramos en ese entonces, pues estaban sometidas al sistema patriarcal. Y bueno, aquí lo que se pretende dentro de las activistas es lograr el voto igualitario, y sí se logra con todas estas activistas. También tenemos en 1864, donde se da el Tribunal de Carolina del Norte, que se sentencia a un marido que había ahogado a su esposa y se afirmó la ley que permite que utilice contra su mujer tal grado de fuerza para controlar y hacerla comportarse, menos que exista exceso de violencia o un grado de crueldad, demostrando que el castigo que se aplicó para satisfacer pasiones morbosas, la ley no invadiría el marco doméstico. Este Tribunal de Carolina del Norte con este caso, y así puedo mencionar muchos antes de pues como les mencionaba, todo lo que era esta parte de lo privado, pues se vuelve
porque tenemos que empieza a haber diferentes tipos de violencia, violencia psicológica, violencia emocional, violencia física. No terminaría, tenemos un catálogo muy amplio de los tipos de violencia que existe, tenemos hasta violencia obstétrica, eh, eh, una infinidad de violencias, pero sobre todo esta violencia física que se daba al maltrato a la mujer y el sometimiento, pues es lo que se trata de erradicar con todos estos movimientos y con todos estos cambios que hemos tenido. Por eso es que se hace una conmemoración a toda esta parte de la Declaración de los Derechos de las Mujeres. Más adelante tenemos en 1865 el primer Código Civil, que suprime el deber de la obediencia, y en este se manifiesta y se expresa el deber de la obediencia de la mujer casada, pues se limita a afirmar que el marido era la cabeza de la familia. En 1869, John Stuart Mill nos habla sobre la esclavitud femenina. Aquí hago mención que en su época tuvimos varios autores sobresalientes como Juan Jacobo Rousseau, Max Weber, Sócrates, que para su momento, bueno, tenían una ideología diferente, y ya con el estudio, Juan Jacobo Rousseau, que también hizo varias obras importantes, pues es considerado actualmente por los grupos feministas como misógino, porque decía que tenía palabras específicas, que la mujer no tenía ningún tipo de intervención. Eso es un poco de contexto para explicarles por qué se hacen todos estos tipos de movimientos y por qué surgen los movimientos feministas. En el ensayo de John Stuart Mill, él denuncia los maltratos que sufrían las mujeres por sus maridos, que era sometimiento, la crítica a un sistema de justicia por su inactividad en los casos de violencia contra la mujer. Stuart Mill presenta el Parlamento de los sufrimientos de las mujeres y los niños y exige una legislación protectora, que el día de hoy ya la tenemos, que es las diferentes convenciones, la CEDAW, y tenemos por la diputada Marta Lagarde la ley a un acceso libre de violencia, que también voy a contar un poquito de la historia de cómo surgen estos protocolos y cómo es que tratamos pues de erradicar esta violencia tan fuerte que tenemos. Tenemos también lo que se había defendido el derecho al voto de las mujeres, la petición firmada por 1.499 mujeres con las activistas que habíamos mencionado. Existe una iniciativa de fracaso de la cual surge el sufragismo como movimiento social nada más. Stuart Mill estuvo casado con Mary Mycroft. Bueno, no estuvieron casados porque era en contra de lo que ellos profesaban, más bien fueron pareja y estuvieron apoyando a todos estos movimientos. En 1870 se da la ley de matrimonio civil en España y se equipara a la mujer casada con los menores de edad, aunque se admite que la mujer tuviera la patria potestad de los hijos en defecto de lo que es el padre. Existe una discriminación hacia la mujer y se autoriza el castigo físico dentro del mismo código. En el ámbito doméstico se introducen nuevas restricciones como prohibir públicamente escritos sobre obras científicas, autorizar al marido con el argumento de evitar que abandonen los deberes de la esposa como madre. En 1889 se prohíbe legalmente por primera vez a los esposos que encerraran a sus esposas bajo llave, porque en ese entonces, en ese año, eran castigadas si desobedecían, entonces las encerraban y no las dejaban salir. En 1891 se aprueba una ley que prohibía a los maridos vender a sus esposas o hijas para que ejercieran la prostitución o que eran menores de 16 años. Y en 1893 existe una participación de la mujer en la política. En el siglo XIX se inicia el movimiento a favor de la participación política de la mujer. Es el primer país que otorga a la mujer el derecho al voto en Nueva Zelanda, a partir de varios países como Reino Unido, Estados Unidos, Uruguay, España y México, Argentina, en este espacio de la mujer. Aquí justo también celebramos la convención de Seneca Falls. Se unieron de todas las se supone que aquí no podemos hablar de clasismo porque tenemos una sororidad
la sororidad es una hermandad hacia las mujeres y todos buscamos el mismo fin y luchamos por los mismos derechos. Aquí hay un caso muy importante de una mujer negra, porque hablando de feminismo, tenemos infinidad de feminismos y de características, hay muchos tipos de feministas. Aquí el feminismo afro fue un acontecimiento muy importante. Había una mujer negra, pero que aparte de ser negra, pues dejaba de ser mujer, porque ella ya era considerada como esclava. Entonces, de entrada, pues no la consideraban como mujer, ella era una esclava porque era negra. Ella fue a la convención de Seneca Falls, porque cada vez que tenía hijos, se los quitaban para venderlos como esclavos. Tuvo 13 hijos. El último hijo luchó por él, y ganó la guardia y custodia a Nueva York. Por eso es un caso de una mujer sobresaliente, porque lucha con toda la parte contra unos hombres blancos. Y bueno, es conmemorativo en ese momento porque pues logra la guardia y custodia de su último hijo, después de haberles entregado a sus 12 hijos como esclavos a los americanos. Y también aquí en el siglo XX se abren las puertas a nivel internacional de los derechos humanos, en donde las mujeres ocupan un lugar central y se reconoce la igualdad de derechos en desigualdad social y la violencia contra la mujer. En 1909 tenemos el primer Día Nacional de la Mujer en los Estados Unidos, que se conmemora el 28 de febrero en memoria de las mujeres que protestan por sus condiciones laborales, a la huelga trabajadores en la confección de 1908 de Nueva York. En noviembre comienza la huelga de las camiseras de Nueva York, conocidas como el levantamiento de 20,000, fue dirigida por Clara Lemlich, apoyada por la Liga Nacional de Sindicatos de las Mujeres. Es cuando pasa lo de la quema de todas estas mujeres en Nueva York que pues peleaban por mejores condiciones laborales. Y bueno, el color morado que nos representa, pues hay varios dichos, más bien acepciones. Una es esa parte de que estaban en una empresa textil y al momento que las queman vivas, el humo sale color morado, pero hay otra acepción donde menciona que el color rosa y el color azul, dando la fusión, pues nos da el color morado. Sin embargo, bueno, así atendemos como a lo que estamos mencionando, pues estamos utilizando un rol de género y es lo que no se pretende. Justo se pretende eliminar con estos roles de género, ¿no? El hecho de, desde que nacemos, manejar los roles, como es el color rosa para la mujer, el color azul para identificar a los hombres. Entonces, pues aquí tenemos que hablar como en igualdad de condiciones y en roles de género, porque se supone que todos somos parejos. Entonces, en 1910 se da la segunda conferencia internacional socialista, donde es realizada en Copenhague y se establece el Día Internacional de la Mujer con carácter internacional para conmemorar la lucha del movimiento de los derechos de las mujeres y promover el voto de las mujeres, que es una propuesta recibida en la aprobación unánime y la conferencia de más de 100 mujeres a 17 países. En 1945 tenemos la Carta de las Naciones Unidas de la Declaración de la Igualdad de los Derechos. Esta Carta de las Naciones Unidas declara que los pueblos de las Naciones Unidas están por reafirmar la fe de los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de las personas humanas, en igualdad y derechos de las mujeres en igualdad de condiciones. Se firma el 26 de junio en San Francisco al terminar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organizaciones Internacionales, que entra en vigor el 24 de octubre. En 1948 se da una creación de la Comisión y Condición Jurídica de la Mujer, que es el primer organismo intergubernamental mundial dedicado exclusivamente a la promoción de la igualdad de género y que se empoderan a las mujeres supervisando las condiciones de derecho de las mujeres y definir los estándares internacionales sobre la igualdad de género. Su trabajo es decisivo
para que en el marco de la Comisión de los Estados miembros acuerden medidas a celebrar el logro de los derechos y el empoderamiento de la mujer. En 1948 se da la Declaración de los Derechos Humanos. Eleanor Roosevelt promueve la denominación de los llamados humanos y no del hombre, sino para evidenciar que el concepto solo se refería a los varones, pero para incorporar a las mujeres de una manera explícita, cambiamos este término del derecho de la Declaración de los Hombres por la Declaración de los Derechos Humanos en plural, que sea neutro y que abarque los dos géneros, tanto los hombres como las mujeres. Que ahí también hago mención que nosotros conocemos como género hombres, mujeres, sin embargo hay un tercer sexo que son los intersexuales. Y en 1952 se da la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer. Como primer consenso internacional, tenemos los primeros instrumentos de Naciones Unidas y el reconocimiento del pleno ejercicio de los derechos a elegir y ser elegidas y ocupar cargos públicos y ejercer funciones públicas establecidas en la legislación nacional. Empezamos a hablar un poquito de paridad de género, pero solamente era como pues una mención porque prácticamente pues no se llevaba a cabo. En 1972, Anna Workley escribe Sexo, Género y Sociedad, que es el primer documento que introduce el término de género, que es un discurso de las ciencias sociales, a partir de la distinción entre sexo y género, que fue usado por las feministas como instrumento válido para explicar la subordinación de las mujeres socialmente no justificado en la biología. Y bueno, de ahí también se suscitan muchos cambios en la sociedad por la cuestión que les menciono de los intersexuales, el cambio de sexo, incluso ya cuando tienen la elección de elegir su género, que pueden ser varones o mujeres, pero de pronto ya con el crecimiento pues quieren elegir un cambio de género, pues jurídicamente ya está legalizado. También esta parte de los intersexuales que cuando nacían pues era muy difícil porque se cometían atrocidades con ellos, pues no sabían si eran hombres o mujeres y los doctores pues determinaban su sexo, ¿no? Si hacían como ciertos estudios y determinaban si iba a ser hombre y mujer y pues había una aberración contra el humano porque conforme iban creciendo, pues una persona decidía pues no ser mujer o no ser hombre. El intersexual es el hermafrodita. Entonces es un sexo como complicado, porque si el doctor decidía que fuera mujer y ya con el crecimiento tenía más aptitudes o cualidades de hombre, pues ahí estaba violando los derechos humanos. Y ya tenemos un precedente en donde determina que un hermafrodita debe de elegir su género, pero ya no lo puede elegir ni los padres ni los médicos. En 1975 tenemos la primera conferencia mundial sobre la mujer, que fue nuestra primera conferencia, en donde se formula un plan de acción mundial en la Asamblea General de la ONU, que proclama como diseño de las Naciones Unidas la igualdad y el desarrollo de la paz. En 1977 tenemos el Día Internacional de la Mujer en las Naciones Unidas, el reconocimiento de las trabajadoras del sector textil, que es el conmemoración al 8 de marzo, el Día Internacional, promovida a raíz del incendio de las fábricas de camisa de Nueva York, que murieron más de 100 mujeres, incluso menores de edad. En 1979 hablamos sobre la Convención sobre la eliminación en todas las formas de discriminación contra la mujer, que es la CEDAW, que es también se da en la Asamblea General de las Naciones Unidas y pone énfasis en recordar a los estados que tienen la obligación de garantizar a hombres y mujeres la igualdad y el goce de todos los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos. Y tenemos en 1992 también dentro de la CEDAW, para un acceso libre de violencia, hacer explícito que la CEDAW excluye la violencia basada en el sexo y se incluyen actos que infligen daño, sufrimiento física, mental, sexual y en otras formas de privación de la libertad. Y señalan que la violencia contra la mujer puede contravenir disposiciones concretas de la Convención Independiente
y que se menciona expresamente la violencia. Tenemos en 1993 la Declaración y Programa de la Acción de Viena, donde se aprueba la Conferencia de los Derechos Humanos y se reconoce que los derechos humanos de las mujeres y las niñas son parte inalienable, integrante, indivisible por los derechos universales. También hacemos mención de la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer como un primer instrumento a nivel internacional de protección de los derechos frente a la violencia de género, que se consagran los deberes en los estados para prevenir, combatirlas, y define la violencia contra la mujer como un manifiesto de las declaraciones históricamente a la desigualdad y condiciones de la dominación y discriminación de la mujer. Yes. Tenemos bueno, así puedo seguir de todo lo que ya faltaba un poquito. La última, que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y bueno, haciendo como en contexto o dando esta línea del tiempo, sobre todo es por la parte de que vemos manifestaciones, más de 71 mujeres el día 8 de marzo, pues con estos movimientos dentro de la Ciudad de México y en diferentes partes del mundo, porque esto es a nivel internacional, esto no solo es en México, es a nivel internacional, que más que una celebración y una felicitación, pues es un día donde buscamos que pues todos estos acontecimientos que hemos vivido actualmente, el feminicidio, se mueren 11, más bien asesinan 11 niñas, 11 mujeres por día, son estadísticas que tenemos a diario. Tenemos mujeres desaparecidas, acoso sexual, violaciones. Entonces la violencia sigue fuerte. Primero veíamos que pues era la violencia doméstica, actualmente ya es otro tipo de violencias. Pues termino con esto mi participación. No sé si o tengo más tiempo. Yo les quería comentar pues en el tiempo de, si escuchaban las muertas de Ciudad Juárez, tenemos un precedente muy importante, que a raíz de estas muertes de las de Ciudad Juárez, fueron 3 menores, que se llama el Campo Algodonero, y aquí las violaron, las torturaron, las desaparecieron, y los papás obviamente fueron a denunciar el hecho. En ese entonces estaba Fox, y se vivía mucha violencia institucional, porque pues al momento de hacer la denuncia, pues decían decía el Ministerio Público que pues tenían que haber esperado las 72 horas porque tenían que checar que no se fueron con los novios, o que porque ellas eran a lo mejor las que provocaban por la forma de su vestimenta, o sus papás qué es lo que estaban haciendo que no las cuidaban. Entonces, aparte de víctimas, se victimizaban, desaparecen, no ponen atención, se hace un grupo, una asociación, y se va a la Corte Interamericana. La Corte Interamericana interviene por la cuestión de los derechos humanos, porque sobre todo aparte eran menores, y pues no se daba un protocolo de investigación como tal. Entonces entran, sancionan al Estado mexicano por esta violencia institucional y violencia de género, y a partir de ese momento queda como precedente, porque se empiezan a manejar diferentes precedentes. Es una sentencia vinculante en donde nos maneja diferentes protocolos, y a partir de ese momento cualquier muerte de cualquier mujer se tiene que hacer la investigación sin que sufra la violencia institucional. Entonces, pues bueno, este es como un antecedente de todas lo que se ha venido luchando y lo que pues de alguna forma sufre la mujer, ¿no? Sobre todo es preocupante el asesinato, las violaciones y el acoso sexual que vive constantemente.